El libro de Génesis 35. Vamos a leer unos versículos. Libro de Génesis 35. Aleluya. Lo tenemos. Leemos todo, dice así: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Param y le bendijo. 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue Dios, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este día, por la semana, por todos estos días, Señor, por la vida que nos has dado, Señor, y por recibir de ti tu misericordia, Señor. Te pedimos, Dios bueno, que por medio de tu Espíritu, Señor, tú nos enseñes hoy en esa noche, Señor, tu palabra. Queremos conocerte, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tome su lugar. Gloria a Dios. Dios es bueno. Hermanos, yo creo que ya conocemos la historia de Jacob, y una historia que va a bendecir nuestra vida hoy en esta noche. Hermanos, ya estamos finalizando el mes de marzo y el tiempo va demasiado rápido.
Pero bueno, disfrutemos los días que Dios nos da. Amén. Mire, la vida del hombre, el caminar del hombre. Jacob, en el caso de Jacob, cuando huía de su hermano, huía de su hermano por problemas que tuvieron. Él pasó por un lugar donde llegó a descansar, llegó a dormir, pero no conocía de Dios, o no conocía a Dios. Y dice que tuvo un sueño. Mi pasaje más hacia atrás dice que tuvo un sueño, y en ese sueño Dios le mostraba que veía ángeles que subían y bajaban, y allá en lo alto estaba Dios. Entonces, bueno, y Dios le habla y le da una promesa, que Dios lo iba a llevar, iba a estar con él, lo iba a cuidar, y iba a estar con él cuando venía de regreso. Pero él nunca se imaginó que había en él un propósito, que había en él, hermano, que Dios quería hacer cosas grandes con él. O sea, él nunca se imaginó. Él, como dijo un hermano, yo nomás vine a congregarme, yo no vine a hacer compromisos con nadie, yo nada más vengo a oír la palabra, como talento y me voy, hasta ahí nada más. Pero en los planes de Dios es totalmente distinto, es distinto. Entonces vemos a un hombre que recibe una visión con promesa, y Dios bendice su caminar sin que él conociera a Dios. Yo creo que nosotros venimos a este país, hermano, buscando lo nuestro, pensando en lo nuestro, no pensando en lo de Dios. O sea, lo de Dios eso no estaba en nuestra libreta, no estaba en nuestros planes. Veníamos por la Toyota, la 22R, que les gusta a los chapines, y esa era la meta. Pero sin darnos cuenta, Dios nos permite que nosotros lleguemos a un lugar donde Dios va a tener un encuentro con nosotros, porque dice que Jacob llegó a dormir a ese lugar. Él no llegó a buscar a Dios, a buscar de Dios, a servir a Dios. Él simplemente quiso descansar en su caminar, porque iba huyendo. O sea, estaba lleno de problemas, y él lo que quería es huir. Una de las cosas, hermano, que le sucede al hombre cuando tiene problema es, lo primero que piensa no es enfrentar el problema, no es buscar una solución del problema, sino que es huir, es escondernos. Y estamos hablando de hombres, hermano, con años en el evangelio, con experiencias en Dios, hermano, pero aún así tuvieron miedo de enfrentar el problema. Si no, preguntemos a Elías. ¿Qué sucedió con Elías? No mi sobrino, sino Elías, aquel profeta que le servía a Dios, hermano, que hacía descender fuego, que al final, cuando se vio emproblemado con una mujer, imagina, una mujer, hermano, lo estaba persiguiendo. ¿Verdad que enfrentar a una mujer no es así de fácil? Ya se me puso serio, ¿verdad? Hermano, le tuvo miedo a una mujer. Y cuando las mujeres deberían de tener miedo, ¿verdad? Pero no.
Una mujer que se le mete el chamuco, olvídese. Terrible. Entonces este hombre huía del problema, huía de la situación. Y llegó a un lugar, hermano, llamado Betel, que antes su nombre es Luz. Pero él, ¿qué significa la luz? ¿Qué es luz para usted? Cayó en un lugar, hermano, donde había revelación de Dios, había enseñanza, había bendición de Dios para poder cambiar al hombre y transformarlo. Pero él no entendió, él estaba en ese lugar, pero no entendió ese lugar. Porque él tenía una meta de esconderse totalmente de los problemas. Por eso pasó solamente, huía. Él fue, realizó su vida, buscó una joven, trabajó por esa joven, y cuando era hora de que le dieron por la que él había trabajado, le cambiaron, le dieron otra. Y su vida, en vez de mejorar, se complicó la vida. Se complicó la vida. Si usted lee la historia de Jacob, su suegro, Labán, y problemas familiares, ahora ya no solamente estaba huyendo de su hermano, sino que ahora tiene problemas familiares, problemas matrimoniales, donde le dieron la que no quería, que al final la tuvo que aceptar. No podían tener hijos, se tuvo que meter con las criadas, con las sirvientas, y su vida empezó a hacerse un relajo. ¿Todo por qué? Porque cuando alguien, hermano, no se deja, cuando alguien no quiere, cuando alguien, hermano, se rehúsa en aceptar y en recibir la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la revelación de Dios, ¿será que nuestra vida mejora? No, nuestra vida se complica. Jacob no pasó un año en problemado, 2 años con problemas, hermano. Sus problemas fueron creciendo. Fueron creciendo. Y todavía faltaba arreglar aquel problema que se había iniciado desde hace muchos años. ¿Y cómo le iba a hacer si ahora ya se ha llenado de problemas? Entonces decide regresar. Y en el camino dice la palabra del Señor que tiene un encuentro con Dios. Tiene un encuentro. Pero ya no era aquel joven, ya no era aquel jovencito que había salido de su tierra, hermano, ya no era igual. Mire, no se ha puesto a pensar usted, hermano, ¿en qué tiempo va a llegar usted a su tierra, a su país? ¿Será que lo van a conocer o ya no? Ya no. Ya no la van a conocer. Todos aquellos que lo conocieron, hermano, quizás viven algunos, la mayoría ya se fueron. Los jóvenes, hermano, que yo conocí cuando salí, la mayoría ya se fueron. Permanecieron en el vicio. Se empezaron a morir, hermano, jóvenes. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, que todavía estoy aquí. Yo no sé si usted me va a aguantar, pero todavía estoy aquí. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que Dios se atravesó en mi camino. Yo no lo buscaba, yo no vine a buscar al Señor, pero Dios me dio el privilegio de conocerlo. Dios me dio la oportunidad de conocerlo. Es una bendición. Una de las bendiciones más grandes de mi vida.
es conocer al Señor. Es que Dios me haya dado la oportunidad de conocerlo. Jacob no estaba buscando a Dios. Jacob iba por su mujer. Enamorado el hombre. Lo que le decía lo hacía por una mujer. ¿Es que acaso los hombres no hacen eso? Si la mujer le dice, tatúate mi foto en tu brazo, ¿qué hace el hombre? Lo hace. Que el hombre enamorado es una, iba a decir una maravilla, es una lata mejor. Pero cuando Dios pide algo, el hombre la piensa, se detiene, se retuerce, porque no quiere. Jacob regresó después de muchos años, con un montón de hijos ya, bien cargado iba de hijos, llevaba como 11 hijos. Ya no era el mismo joven, ya estaba viejo. Hermano, si usted está joven, entregue su juventud al Señor, dele sus fuerzas a Dios. ¿Sabe en qué tiempo empezó a obedecer Jacob a Dios? Cuando ya no podía caminar. ¿Cómo caminaba Jacob? ¿Usted no le ha pasado, hermano, alguna vez que se sentó mucho tiempo y se quiso parar? Y ya no se puede. Jacob ya no era el mismo hombre ligero, hermano, hábil para hacer las cosas. Ya no tenía la misma fuerza, ya estaba viejo, hermano, tenía dislocado el muslo, hermano, ya no caminaba bien. Yo le doy gracias al Señor, hermano, que el Señor me alcanzó joven. Yo sé que usted está joven, está fuerte, tiene mucha vida por delante. Levántese y sírvele al Señor hoy que usted tiene la fuerza. Hermano, levántese y sírvele al Señor. ¿O quiere servirle ya cuando no le sirve un pie, una mano? O cuando ya no le sirve la mitad del cerebro. No, hoy es el tiempo. Y mire, dice la palabra que Jacob pelea con Dios, lucha con Dios. Cuando alguien no quiere obedecer a Dios, es lo primero que hace. Pedirle a Dios, hermano, una explicación de lo que va a hacer. En vez de rendirse y decirle, Señor, lo que tú digas yo lo voy a hacer. Nos cuesta. Entonces, ya Jacob tiene ese encuentro con Dios y no le ganó a Dios. Ahora se enfrenta con el problema que había sucedido mucho tiempo atrás. Ahora es tiempo de arreglarlo. Ahora dígame usted, ¿quién va a arreglar algo si no ha obtenido un cambio? ¿Será que lo podemos arreglar? No se puede arreglar. Por eso, mire, hermano, nosotros somos personas inteligentes. Inteligentes. Hay gente que dice que conoce del Señor, tiene noción de parte de Dios, tiene el conocimiento de parte de Dios, pero por problemas de obediencia, hermano, toman decisiones. Vamos a suponer una pareja, una mujer, un hombre, que dice, yo me voy a juntar o me voy a casar y yo lo voy a convertir a Dios. Yo lo voy a cambiar. ¿Qué te dijo? Que tú y yo como seres humanos podemos cambiar al hombre. No podemos cambiar al hombre. Nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que lo puede hacer es Dios. Entonces, Jacob tenía un problema pendiente.
Pero si Jacob no tiene un encuentro con Dios, un cambio, no va a poder arreglar ese problema con su hermano. Entonces, se llegó el momento de arreglar ese problema. Dice la palabra del Señor que cuando Jacob ve a su hermano que viene con 400 hombres, dice que Jacob se inclinó 7 veces, se fue inclinando hasta que llegó donde estaba su hermano. Nadie puede arreglar una situación, nadie puede humillarse si no ha habido un cambio en el hombre. Aquí nos damos cuenta, hermano, nosotros como seres humanos, ¿quién es el que ha tenido un cambio? ¿Quién ha obtenido de parte de Dios, hermano, un cambio? Es aquel que aprende a reconocer su situación, su necesidad. De lo contrario, hermano, no se puede. Arregla la situación con su hermano. Ya dio el primer paso. Ya se va tranquilo. Pero ahora mire, viene lo bueno. El 35, verso número 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. El verso número 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Jacob vuelve a poner los pies en el lugar de Luz, en la casa de Dios y puerta del cielo, ciudad de luz, lugar de luz. Vuelve a poner los pies ahí. Pero ahora hay una diferencia, que ahora Jacob ya está obedeciendo a Dios, ya entró en obediencia a Dios. Ya no era el mismo Jacob que había empezado su caminar desde joven y pasó en la ciudad de Luz y no entendió que era un lugar donde Dios estaba, donde Dios visitaba, y pasó, se fue. Fueron muchos años, hermanos, lo que estuvo allá batallando, lidiando con sus problemas. Ahora se encuentra con una situación. Vemos que Dios le dice: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. ¿Qué le dijo Dios? Ahora vas a permanecer ahí, vas a estar ahí, ahí me vas a hacer altar, ahí vas a tener un encuentro conmigo. Y Jacob obedece. Hermano, ¿sabe qué es lo que hace la luz en la vida de Jacob? ¿Sabe qué es lo que hace la luz, hermano, cuando nosotros lo recibimos y lo aceptamos? Mire,
¿Verdad que nosotros en la luz miramos bien? Sí, miramos bien con claridad. Ahí nos damos cuenta si nuestro zapato, nuestra ropa, hermano, está sucia. Ahí nos damos cuenta. Pero en la oscuridad nadie se da cuenta si estamos bien o no. Cuando Jacob llega a la luz, se da cuenta que tiene problemas. ¿Y cuáles son sus problemas? Ya el problema con su hermano yo lo había arreglado. Ya quizás los problemas familiares que tenía por no tener hijos ya lo arregló. Ahora ya es un hombre viejo. Pero ahora se da cuenta de un nuevo problema. ¿Y qué problema es? Se da cuenta que habían caído en la idolatría. Se da cuenta, hermano, que sus mujeres y toda la gente que traía con él estaban practicando cosas, hermano, que a Dios no le agradaban. Entonces, ¿quién es el primero, hermano, en poner orden en una familia? A ver, ayúdenme, usted me va a ayudar. ¿Quién es el primero en poner orden en una familia? El varón. O sea, el varón, el marido, es el primero en poner orden en una familia. El marido sabe, hermano, que su deber es poner orden, es corregir. Yo no te voy a decir, hermano, cuántos varones hay aquí. Uno conoce su condición. Entonces, a Jacob no se le fue difícil tomar una decisión en limpiar su familia, su gente, hermano. ¿Por qué? No se le fue difícil. Porque vivió o estaba, hermano, en el lugar donde había luz. Estaba en el lugar, hermano, donde había revelación. O sea, cuando viene Dios y te revela algo, es que te está diciendo, mira, hay este detalle. Si Dios nos revela algo, es porque quiere corregir nuestra vida, quiere limpiar nuestra vida, quiere que nosotros mejoremos, hermano. Aquí, hermano, los beneficiados somos usted y yo. El beneficiado de limpiar su vida es yo, si yo pongo en práctica lo que Dios me dice por medio de su palabra. Yo soy el beneficiado, hermano, y yo voy a estar tranquilo y en paz con Dios porque yo soy el beneficiado. Jacob ya le había dado vueltas a la vida, se había llenado de problemas, hermano. Ahora, cuando él ya está viejo, ya no tiene la misma fuerza, ya no camina bien, ya no caminaba bien. Ahora Dios le revela algo. Por eso vemos nosotros en el verso número 1 de Génesis 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Esta versión dice: sacad todos los dioses extraños que hay entre vosotros. Mire, esa versión dice: bañaos, báñate. ¿Y qué es bañarte? No te está mandando al chuj, ¿verdad? No, Dios dice: límpiate, báñate. Cambia tu vestido, tu vestidura.
venían de una familia. Jacob fue otra mujer allá, así era su sangre, era creo que su prima, y lo fue a traer. Pero lo que practicaban ellos, eso era lo extraño. Pero cuando él llega a la ciudad de luz, a la revelación, a la casa de Dios, Dios le dice: acércate, haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Y cuando él se acercó a Dios, se dio cuenta que tenía serios problemas. Entonces, él le pide a su familia. ¿Quién es tu familia? A ver, varones, ¿quién es tu familia? Si tú estás casado y estás casada, ¿quién es tu familia? Los que forman un hogar contigo, que son tu esposa o tu esposo y tus hijos, esos son tu familia. Ya tus hermanos en sangre, si ellos ya están casados, si tú ya estás casado, ellos ya, esa parte, vamos a poner harina de otro costal. Entonces, ¿a quién le pidió Jacob que se limpiara? A su familia. Si Jacob lograba limpiar su familia, el beneficiado iba a ser su familia. Si nosotros logramos limpiar, hermano, nuestra familia de dioses extraños, porque mire, hace poquito estábamos platicando y me hicieron una pregunta. No sé si está el hermano aquí, creo que no. Me dice: pastor, ¿será que es correcto que allá en Guatemala hay un cerro? Hay un cerro, creo que le llaman el Cerro Quemado. Y en ese cerro suben los cristianos, suben católicos, suben brujos, y cada uno tiene su altar. Los cristianos tienen su altar aquí, los católicos aquí, los brujos aquí, y están levantando un altar para Dios. ¿Será correcto? Mira, no hay mejor altar que obedecer a Dios. Que obedecer a Dios. Tú no necesitas subir al cerro. Subir al monte es subir a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios tú lo puedes invocar, hermano, buscar un lugar solo, buscar un lugar, ya sea aquí en la iglesia. Tú puedes subir al monte y hablar con Dios y sentir su presencia. Pero no hay nada mejor, hermano, que obedecer a Dios, aunque no vayas al cerro. Mire, ¿cuándo vas a tener la oportunidad tú de ir allá? Nunca. O quizás algún día. Y tú dirás: no, yo creo que no estoy obedeciendo a Dios. Es que yo quiero llevar unas florecitas allá. Jacob, cuando hace un altar para Dios en el lugar que Dios le dijo, se dio cuenta de algo. ¿Y sabe de qué se dio cuenta? De los dioses extraños que traían. ¿Usted cree que nosotros como seres humanos no traemos dioses? Nuestra casa puede ser un dios, un ídolo. Mis hijos pueden ser un
un dios, un ídolo. El dinero es un ídolo, es un dios extraño. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo de que necesito renunciar a dioses, hermano, que traigo? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Hasta que venga yo a la luz. Entonces, la revelación, hermano, de parte de Dios es muy importante, porque ahí nos damos cuenta nosotros, hermano, que el altar que yo creo que le estoy haciendo para Dios, yo creo que está bien, pero Dios me está diciendo, ¿sabes qué? Te falta limpiarte más. Te falta hacer esto, te falta hacer el otro. Por eso Dios dice: bañaos, mudad vuestras ropas. Tiene que haber un cambio en nosotros. Los años no tienen que pasar solamente por pasar. Los años van a pasar y van a dejar una huella de obediencia en nuestra vida, en nuestra familia. Tiene que dejar una huella de obediencia. Tiene que haber obediencia. ¿Cómo vamos a conquistar nosotros las naciones? ¿Cómo vamos a formar nosotros naciones? Por medio de la obediencia. Tú no sabes, hermano, que lo que tú estás haciendo ahorita por medio de tu obediencia, un día tu hijo, hermano, va a ser el presidente de ese país y va a poner en alto el nombre de Dios. Tú no sabes. Usted dirá: no, eso es imposible. No, hermano, se puede. Se puede. A veces nosotros mismos no creemos en lo que Dios puede hacer. ¿Qué le dijo Dios a Jacob? De tus lomos se van a formar naciones y reyes. De ti va a salir. Van a haber reyes en tu descendencia. Y usted los voltea a ver y dice: no, para ser rey está complicado. Pero si tú obedeces a Dios, si tú le crees a Dios. Mire, hermano, dice la Biblia que Jacob estaba habitando en Canaán, en una ciudad de luz. ¿Y sabe qué hacía Dios ahí? Le revelaba a Jacob lo que tenía que hacer. Usted no vino aquí a la iglesia solamente para pasar el tiempo y tomarnos un cafecito y irnos. No, usted y yo venimos aquí porque Dios tiene algo para nosotros, para nuestra vida. Dios tiene cosas grandes para nuestra descendencia, hermano. Dios está formando un ejército con nuestra descendencia. Jacob no sabía. Lo único que Jacob sabía era enamorarse de dos mujeres, luego sus sirvientas, sus criadas, y tener hijos, y un enredo con la vida de ese hombre. Pero ¿sabe qué es lo que hace la luz con nosotros? Viene a limpiarnos. ¿Qué le pidió Jacob a su familia? El primero que dio el paso para arreglar las cosas, limpiar su vida, mudarse, hermano, de tradiciones, hermano, de cosas que traía Jacob, fue Jacob. Y después le pide a su familia y le dijo: ¿saben qué? También hay que hacer lo mismo. Tenemos que cambiar, tenemos que tirar esto, tenemos que dejar de hacer esto, porque estamos en la presencia de Dios, estamos habitando en Canaán, en la ciudad de luz. Logró entender. No es complicado, lo entendió Jacob y dijo: no, ¿sabes qué?
hay que limpiarnos. Hay que deshacernos de esto y del otro. Hay que hacerlo. ¿Te imaginas, hermano, que nosotros tuviéramos un cerro quemado aquí? Y que alguien me dijera: pastor, yo voy a ir a ayunar al cerro quemado. Y allá pone su celular y va a grabar en Facebook. Son dioses. Y ahí está diciendo: si quieres darle un like, dale un like. Hermano, ¿cómo podemos limpiarnos? A través de la luz. Entonces el verso número 2. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Mire, la siguiente semana que viene, o ya pasó, que hay que ir a buscar huevos de conejo. La próxima semana, ¿verdad? Y ahí están nuestros hijos, hermano, buscando huevos de conejo. Tenemos que ser realistas con ellos, hermano, y decir: hey, los conejos no ponen huevo. Son dioses, hermano, que la iglesia está llevando, usando, enseñando. Cuando no hay luz, hermano, se entiende, cuando no hay luz. Pero cuando hay luz, hermano, nos damos cuenta de la realidad de las cosas, hermano. Y uno dice: cuando Dios se te revela, mire, ¿cómo podemos entender que Dios se revela a nuestra vida? Cuando nos quita la venda, cuando nosotros ya entendemos con claridad las cosas, ya Dios se te reveló. Ya no hay ignorancia en mí, ya soy conocedor de las cosas. Porque Jacob pudo decirle a su familia que juntaran todos los dioses y limpiarse de todo eso. Mire, dice que esos dioses que ellos tenían, le ponían adornos a sus dioses, lo adornaban bonito, lo adornaban bien, bien lo adornaban. ¿Quién va a tirar un Dios, hermano, que vale mucho? Nadie va a renunciar a un Dios que vale mucho. La única manera de renunciar a un Dios que ha tomado el control de mi corazón es que venga otro Dios más importante y poderoso. La única manera de renunciar a esos dioses es que yo entienda las cosas con claridad, hermano. Entonces puedo renunciar a esos dioses. Nosotros, hermano, ya no estamos en este mundo y en esta vida sirviendo o viviendo por dinero. Nosotros estamos en esta vida y hemos venido a la casa de Dios por agradecimiento, hermano, por lo bueno que Dios ha sido y sigue siendo con nosotros. Dios es bueno con nosotros. Dios ya te dio lo suficiente. Ya tienes lo suficiente. Tienes una familia, tienes un hogar, tienes gozo, tienes alegría. ¿Qué más necesitamos? $100,000 en la bolsa no me da paz, no me da alegría. Es más, me da preocupación, porque digo: ¿dónde lo voy a esconder? Y si salgo ahorita al dólar, no va a ser que me lo quitan.
Vivir una preocupación en una angustia. Hermano, nosotros, hermano, déjenme decirle, suficiente hoy en este tiempo, hermano, con que tú tengas la presencia del Señor en tu vida. Ven y agradezcámosle al Señor, digámosle: Señor, háblame, Señor, Señor, ábreme los ojos con tu palabra, Señor. Yo quiero conocer más de la luz, de la revelación de tu palabra. Mire, y nos vamos contentos, conformes. Es terrible salir inconforme de aquí. Es terrible. Mire, cuando Jacob entiende que llegó a un lugar de luz y dice a su familia: ¿saben? Hay que limpiarnos, hay que sacudirnos, hay que hacer algo con esos dioses. Hay que tirarlos, hay que esconderlos, y que no vayan más con nosotros. Y empezaron a limpiarse. Mire, hermano, verá que Dios ha estado trabajando con nosotros. Sí, nos ha estado limpiando. Hemos traído un montón de cosas, hermano, pero un montón de cosas. El papá de alguien, cuando vino, preguntó: ¿van a la iglesia? ¿Son cristianos? Sí, sí, vamos a la iglesia. Creo que comiendo estaban, y le dijo: ¿de veras ustedes ya no toman? No, ya no tomamos. ¿De veras ya no toman? No, ya no. Porque allá en Guatemala, dice, los que dicen cristianos, ahí bajo la mesa se avientan todavía sus 2, 3. Son dioses que traen, hermano, practicando otras cosas, hermano. Mira, la única manera de limpiarnos y de servir a Dios como se debe es que vengamos a la luz. Es que tú aceptes la revelación de la palabra de Dios para tu vida y des el paso a la limpieza de tu vida. De lo contrario, esos dioses van a estar ahí. El verso número 3 dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Será que todo el camino Jacob lo anduvo bien? No, pero Dios tuvo misericordia de él. Aunque andábamos chuecos, aunque andábamos mal, aunque andábamos bien descarriados, hermano, Dios estaba ahí guardándonos, teniendo misericordia. Y ahora que hemos venido a los pies del Señor, nos tuvo misericordia, nos abrió la puerta a través de Jesucristo. Hermano, hoy mi deber es caminar bien delante de Dios y empezar a obedecer. Hoy es el tiempo, hoy es el día donde yo me tengo que comprometer con Dios y decirle: Señor, el altar que yo voy a hacer va a ser un altar para ti, solamente para ti. Porque tenemos altares para otras cosas. Tenemos altares. Hay gente que tiene altar a esto, altar al otro, y no sueltan sus altares. Un altar es una práctica, es una tradición. Mire, yo respeto, pero una vez entré en una lucha. Había una persona que me decía: deme oportunidad para cantar. Le digo: sí, hay oportunidad. Y empezó y me dice: pero yo quiero cantar los cantos que cantaba o que cantamos, dice, que cantamos allá en tal lugar. Y a fuerza quería meter esos cantos. Y le digo: está bien que los metas, pero
pero en verdad lo sientes, o sea, lo sientes lo que estás haciendo, lo que estás cantando. Y siempre venía con lo mismo. Y yo empecé a batallar, no sé por qué empecé a batallar, a luchar con él. En vez de que sea una bendición los cantos, empecé a batallar con él. Y no debe de ser así, porque la alabanza, la adoración no es para mí, es para Dios. Usted no se ha dado cuenta, hermano, que muchos cantantes dicen: hermano, les voy a cantar este canto que sea de bendición para ustedes. El canto no es para los hombres. Son altares que se forman o que formamos. Y si al final o al rato, hermano, me va a gustar que me canten un canto a mí. Imagina, hermano, que le compongan un socorrido al pastor. ¿Se imagina? Y que yo al rato le voy a decir: hermano, voy a cantar mi corrido. Es un altar que se hizo. Caímos ya, hermano, en idolatría. Y cuando aquí al que se viene a adorar y a alabar y a bendecir es a nuestro Dios. Cuando tú te presentes delante de Dios, el altar, ¿para quién es? Para nuestro Dios. Por eso Dios le dijo a Jacob: sube y haz ahí un altar para mí. Dios le ordenó, le dijo que subiera y que hiciera un altar para el Señor. ¿Y sabe qué hace Jacob en el verso número 3? Dice: y levantémonos y subamos a Betel. ¿Quién fue el que tomó la decisión de ir a la casa de Dios? Los hijos, la mujer. ¿Quién tomó la decisión de ir a la casa de Dios? ¿Quién es el primero, hermano, el que dice: hoy es día de ir a adorar al Rey de Reyes y Señores, señores? ¿Quién es el primero, hermano, interesado en decir: yo voy a ir a adorar al Señor de señores? ¿Quién es el primero que se tiene que preparar y levantarse y tomar la iniciativa de ir a la casa de Dios? Es el hombre de Dios, es el marido, el esposo, el varón, hermano. Por eso cuando tu viejo no quiere, porque no te estás poniendo joven cada día. Cuando tu viejo ves que ahí está, hermano, todo dormilón ya. Ya los que pasan de 35, hermano, ya se duermen en cualquier esquina. Peor en la iglesia. Yo creo que a los ujieres les vamos a llamar: despierta al que duerme. No, hermano, es para que sonrías. Porque viendo una película no nos dormimos, ¿verdad? Viendo el fútbol no nos dormimos. Viendo al paisano boxear, hermano, pasa la señora, casi le das uno. No te duermes. Peor si gana, hermano, se convierte en un ídolo. No, ese cuate no es mi ídolo. Mi ídolo se llama Jesús de Nazaret. A Él vengo a alabar, a bendecir, a Él vengo a elogiar, a decirle: gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Hay gente que tiene ídolo. Qué bueno que viniste el día que ese cuate boxeó. Mire, yo conocí una iglesia y por no honrar a Dios, Dios se alejó de ellos. Así te lo digo. Que cada vez que jugaba su equipo favorito, iba a la iglesia, pero lo dejaba grabando. Y muchos de ellos no iban. ¿Por qué? Porque iba a jugar su equipo favorito. Y muchos años lo vinieron haciendo, por muchos años, hermano.
líderes, hermano, iglesia. Llegó un día donde todo se acabó. No podemos deshonrar a Dios por algo terreno. No puedes tú poner tu corazón ahí porque se va a convertir en un ídolo. Las mujeres que les gusta la novela están ahorita, ¿en qué quedaría la novela? ¿Qué pasaría con Julano? ¿Será que lo engañaron? Si hay puro engaño se vive. Se convirtió en un ídolo, en un Dios. ¿Y qué hay que hacer? Hay que limpiarnos. ¿Y cómo vamos a limpiarnos? Viniendo a la luz, a la revelación de la palabra. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, Dios se revela en nuestra vida y Dios nos pide que nos limpiemos, hermano. A eso hemos venido, a la casa de Dios, a limpiarnos, a sacudirnos del mundo. El mundo no tiene nada que ver conmigo, nada. El único que hay que honrar y darle la gloria es a Jesús. Entonces dice Jacob: levantémonos y subamos. ¿Será que habrá hombre, hermano, que le dice a su mujer: ¿será que vamos a la iglesia hoy? ¿Será que? ¿Tú qué piensas? Y ahí está la mujer peor, si la mujer está peor que el hombre. La mujer se le queda viendo y: ¿cómo ves? Tú que me amas, ¿qué piensas? No, ya se fue por otro lado. Ya te convencieron. Pero si te dijera: tú que amas a Dios, ¿tú qué crees? Y el hombre dice: no, si hay que ir. Es que el pastor nos quiere ver ahí. Yo no vine por verte a ti y tú no viniste por verme a mí. Tú y yo venimos porque necesitamos de alguien. Tú y yo estamos aquí porque necesitamos de Dios. Necesitamos la presencia del Señor. Jacob dijo: y levantémonos y subamos. Vamos a la casa de Dios. Porque si nos quedamos me va a dar flojera. Y si me voy me va a dar flojera. Pero estando ahí me voy a sacudir y el Señor me va a dar nuevas fuerzas. La Biblia dice que Él nos da nuevas fuerzas, renueva nuestras fuerzas, hermano. Como el águila, como del búfalo, hermano, nos levanta, nos sacudimos en el nombre de Jesús y salimos gozosos de la presencia de Dios. Nos vamos contentos. Tal vez llegamos un poco cansados, medio aburridos, como no queriendo, pero una vez que llegue aquí, la atmósfera debe de cambiar. No que no te sigue dominando lo que vienes arrastrando, no, sacúdete en el nombre de Jesús y la atmósfera va a cambiar, porque el Señor está en medio nuestro. Si tú le das la libertad al Espíritu de Dios en tu vida, hermano, Él te renueva las fuerzas, hermano. Él viene y te toca con su presencia y nos vamos contentísimos. Tal vez cuando venías querías jalarle las greñas a la señora, pero ya cuando te vas, ya estás manso. Dije manso. Ya estás tranquilo, ya puedes respirar, ya hasta haces fila para comprar talento. Bueno, ahora no hay, ¿verdad? Y nos vamos diferente. Pero Jacob le dijo a su familia: ¿saben qué? Levantémonos y vamos. Qué bonita actitud, hermano, en los niños. Cuando no hay culto,
¿Sabe cómo se ponen los niños? Se ponen tristes. Y empiezan a preguntarle a los papás que por qué el pastor canceló. ¿Cuál fue? O el por qué lo canceló. Y ahí están queriendo preguntar, o sea, están preguntando, están cuestionando y que por qué lo canceló. Otros niños son más truchas. Dice, este día es para nosotros. El papá quiere ir a trabajar, le dice, no te vayas, este día es para nosotros. El pastor nos dio para la familia. Y dice, bueno, aprovéchalo, porque también es una bendición. Pero Jacob dijo, ahora que estamos en luz, verso 6 dice, y llegó Jacob a luz. Dijo, no, yo no voy a perder el tiempo aquí. Yo voy a limpiarme. Yo voy a limpiarme de todo lo que traemos arrastrando. Mire, hermano, hay cosas que nosotros lo buscamos. Son problemas que nosotros lo buscamos. Y cuando nosotros podemos solucionarlo con obedeciendo a Dios. Simplemente decir, bueno, yo me voy a limpiar. Esas amistades que estoy teniendo, en vez de ayudarme, me están cargando. Me están empolvando, me están separando, alejando de Dios. Mejor me voy a levantar y me voy a acercar a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, nos damos cuenta, hermano, que nos empezamos a limpiar. Por eso dice, levantémonos y subamos a Betel. Dice, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado, dice. 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿Sabe qué hizo la gente? Cuando Jacob dijo, ¿saben qué? Limpiémonos. Tenemos que subir, tenemos que ir a la casa de Dios, tenemos que ir a limpiarnos. Pero entreguen sus dioses. ¿Y sabe qué hizo la gente? No batalló. O sea, no es difícil. No es difícil. Si tú le dices a alguien que ya está dentro de una iglesia por muchos años y no se ha casado, le dices, cásate. Cásate. Pero como están lejos de Dios, lejos de obedecer a Dios, dice, no, todavía no. No estoy preparado. Ya tienen 10 hijos y no están preparados. No quieren. Entonces, son dioses que se han hecho, se han enraizado en la vida del hombre, hermano. Pero cuando alguien se levanta a obedecer a Dios y le hace un altar a Dios, empieza a revisar toda su vida y dice, esto no sirve, esto no agrada a Dios, y se empieza a limpiar y a limpiar y a limpiar. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios. Su deber es agradar a Dios, su deber es honrar a Dios, hermano. Y mire, y grandes beneficios van a empezar a fluir en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su hogar, hermano, para sus descendientes, hermano. Grandes bendiciones van a fluir. Jacob les dijo que entregaran los dioses que estaban en su poder, y ellos lo hicieron. Mire, esos dioses estaban llenos de adornos, y no cualquier adorno. Yo me atrevo a pensar que es plata, que es oro, que es piedras preciosas,
Pero cuando alguien ama a Dios y sabe que quiere agradar a Dios, se despoja de lo malo y dice: ¿sabes qué? Yo quiero agradar a Dios. Yo sé que cuesta, yo sé que vale mucho, pero eso no importa. Y dice la Biblia que fueron con Jacob, se lo dieron y él fue y lo sepultó. Lo enterró. No lo hagas como lo hice yo. Yo lo metí en una caja, lo guardé. Fíjate mi mentalidad. Quizás un día lo voy a necesitar. Y sí, llega ese día donde te pasa algo en la vida. Quieres ir a agarrar esos dioses y traerlo una vez más a la presencia. No, Señor. Jacob dijo: los voy a enterrar. ¿Sabe qué hizo Dios con nosotros cuando nos perdonó? Sepultó todos nuestros pecados. Él los sepultó. Él no dijo: lo voy a guardar, quizás un día te va a servir y vienes por ella. Lo sepultó. Cuando alguien viene a la luz, cuando Dios se le revela a esa persona, uno entiende que tiene que arreglar cosas, va y lo hace. No se tiene que esperar 5, 10 años. Ahorita tenemos bautizos para el 11 de julio. Si hay alguien que no se ha bautizado, tome la decisión en hacerlo. El 11 de julio tenemos bautizos, donde vamos a ir como iglesia y bautizar a aquellos que todavía no se han bautizado. Tome la decisión hoy. Dígale: Señor, yo me quiero limpiar, quiero obedecerte. Gracias por traerme a tu luz. Gracias por revelarme tu palabra. Yo me voy a levantar en obediencia este año. Porque los beneficios son para nosotros. El beneficio es para aquel que se compromete en obedecer a Dios. Para ellos son los beneficios. Por eso este hombre dijo: levantémonos y subamos a la casa de Dios. El verso 4 dice: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos. Lo entregaron para limpiarse. Esa versión dice: Jacob los enterró debajo de una encina cerca de Siquem. Fue y los desapareció, porque él quería limpiarse, él y su familia. Hermano, limpiemos nuestra familia. Limpiemos nuestra familia. Si tú agarras un lápiz y papel y empiezas a escribir la historia de tu familia, te vas a encontrar con cosas, hermano, que da pena. ¿A quién le tocó limpiar su familia? ¿A los que murieron o a los que estamos vivos? A nosotros nos tocó limpiar nuestra familia. Tú tienes el privilegio de limpiar tu familia. Si tuviste un padre que te abandonó, hoy tú eres un padre
que en vez de abandonar tu familia, los vas a cobijar, los vas a amar, los vas a proteger, vas a ver por ellos. Tú estás limpiando tu familia. Todos nosotros, hermano, quizás entre todos, quizás hay uno, hermano, que su familia está recta, pero el resto, todo es un caos. Jacob, la familia de Jacob, hermano, era un caos. Pero ¿sabes qué hizo? Cuando Dios lo llamó a la casa, a la ciudad de luz, ¿sabes qué hizo Jacob? Empezó a limpiar su vida y su familia de todos los dioses que traía. Todo lo que había en el poder de ellos se lo entregaron para sepultarlo. Hermano, usted dirá, ¿por qué este pastor siempre termina con lo mismo? Porque traemos clavos. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Enderezar nuestra familia, limpiar nuestra familia, limpiar tu descendencia. Hermano, ¿sabe qué va a hacer tu descendencia? ¿Qué hizo Dios con Jacob? Le dijo: de tus lomos van a salir naciones, Jacob, y de tus descendientes van a salir reyes. Pero ¿cómo? Enderecémoslo. Un día vas a oír: el hijo de Julano es el presidente de México, de Guatemala, de Estados Unidos, que los blancos se van a acabar, se van a ir. Me está oyendo, ¿verdad? El Trump. Se van a ir. Pero tu descendencia va a permanecer. Va a ser bendita, la Biblia dice, entre todas las naciones. Pero tenemos que limpiarla ahorita. Así como Dios, hermano, acaba con las descendencias que traen maldiciones, así Dios, hermano, nos da la oportunidad, aunque traigamos maldiciones, nos da la oportunidad de limpiarlo para que nuestra descendencia, hermano, en Él sea nueva criatura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos hizo nuevas criaturas. ¿Qué es nueva criatura? La raza que éramos, ya no somos esa misma raza. Ahora Dios creó en nosotros, por medio de Jesucristo, una nueva raza. Ahora somos nueva raza. Por eso cuando te dicen: ¿qué onda, raza? Yo ya no soy esa raza, soy nuevo. Soy nueva raza. Somos nueva criatura en el Señor. ¿Qué quiere decir nueva criatura? Somos nueva raza. Somos un linaje, hermano, de parte de Dios que levantó. Ya no somos los mismos, hermano. Hermano, lo que hizo con nosotros es cosa grande, hermano. Hermoso lo que Dios hizo con nosotros. Hace poco un familiar de mi esposa le preguntó: oye, ¿y tu esposo de dónde es? Oh, él es español. Español. Bromeando, ¿no? Es que es guarache español. Es chapín, pues. Chapín quiere decir guarache español. Nada más que la otra no le entendió ni usted. Pero nosotros somos nueva raza. Los que venimos al Señor somos nuevas criaturas. Entonces, hermano, ¿verdad que nos conviene limpiar nuestra familia? Nos conviene limpiar nuestra familia. Cosas que van apareciendo en nuestra familia: esto no está bien, esto no conviene al Señor. Mi hijos, cuidado con esto, cuidado con el otro. Y vamos limpiando. Porque Dios quiere bendecir nuestra familia. El propósito de llevar a Jacob
a la ciudad de luz, a la casa de Dios, es para limpiarlo, para bendecirlo y para que la promesa que Dios le prometió a Jacob, que se cumpla en el tiempo correcto. Es lo que Dios quiere. Hermanos, deje que la luz te limpie. Acéptalo, recíbelo. Si Dios, hermano, te reveló su palabra, es con un propósito, no de hacernos la vida imposible, no de complicarnos. Dios nos reveló su palabra porque nos quiere limpiar, nos quiere mejorar, nos quiere bendecir, para que nuestra descendencia sea de gran bendición, hermano. Póngase sobre sus pies. Le damos gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Jacob pasó por angustias. La vida de Jacob se complicó porque él decidió hacerlo. Pero Dios en su misericordia le dio oportunidades. Yo no sé cómo está tu vida delante de Dios. Yo no lo conozco. Pero Dios sí lo sabe. Si hay alguien en medio nuestro que quizás pasó o está pasando por una angustia como Jacob, que Dios le ha dado la oportunidad de que lo conozca, pero no lo quiso hacer, y hoy Dios le vuelve a dar otra oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Yo no conozco tu corazón, pero Dios sí sabía que Jacob estaba pasando por una angustia, estaba huyendo por algo, y en vez de arreglar las cosas, él huía. Y Dios le estaba dando oportunidad a que se acercara a él, le dio una visión, pero él no lo entendió. Cuando vuelve a regresar, Dios en su misericordia lo guardó, lo cuidó, y tiene un encuentro con Jacob. Y Dios lo lleva a su casa, lo planta ahí para limpiar su vida, su familia, y hacer de él cosas grandes. Hasta que él entiende que estaba en la casa de Dios, donde Dios se le estaba revelando para limpiar su vida y su familia. Entonces él decide levantarse y empezar a adorar al verdadero Dios. Si hay alguien en medio nuestro que quizás está pasando alguna situación que nadie la conoce más que Dios, pero hoy entiendes que Dios quiere que tú te acerques a Él, que te levantes para hacer de ti cosas grandes. Pero tenemos que levantarnos y acercarnos delante de Él y reconocer nuestra condición humana de hombres que somos, porque Dios va a hacer cosas grandes. Si hay alguien en medio nuestro que quizás está pasando por alguna situación que nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe, por eso Dios nos habla. Cuando Dios viene y nos habla es porque hay una necesidad, y Dios quiere que nosotros reconozcamos esa necesidad. Jacob al principio no pudo arreglar el problema hasta que tuvo un encuentro con Dios. Entonces aprendió a humillarse, a reconocer que era necesario salir de esa situación. Y Dios lo lleva a la ciudad de luz,
donde se le revela, donde le enseña sus grandes necesidades. Y él le pidió a su familia que se limpiara de todo aquello que no agradaba a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por hablarnos, por enseñarnos, Señor. Señor, que cada uno se comprometa, Dios bueno, en limpiar su familia, en sanar lo que tiene que sanar, Señor. Dale el valor, el poder, dale la gracia, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tu anhelo, tu deseo es que las familias estén bien. Señor amado, ven y enséñanos, ven y háblanos, ven y revélate por medio de tu palabra. Señor, te necesitamos. En estos tiempos te necesitamos, Señor. Necesitamos la luz, necesitamos la revelación de tu palabra, Señor, para que todos nosotros, Señor, aquellos que nos has llamado, te sirvamos, Señor, como a ti te agrada, Dios eterno. Para que todos, Dios amado, te entreguemos, Señor, esa alabanza y esa adoración, Señor, que te agradan a ti. Oh Dios bueno, aquí está tu pueblo, Señor. Que cada uno se comprometa, Señor eterno, a sacar de su familia, de sus hogares, Señor, todo aquello que no te agrada. Que empiecen a corregir sus vidas, Señor, a enderezar lo torcido. Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que cada uno, Señor, se levante en obediencia a tu palabra. Oh Dios eterno, te damos gracias. Queremos la bendición para cada uno, Señor, de tu pueblo, de tus hijos. Queremos lo mejor para cada uno de tu pueblo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que todas las descendencias, Señor, aunque tú sabes, Dios bueno, que nuestras descendencias, Señor, vienen torcidas, pero tú eres experto en enderezar lo torcido, Señor. En el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo. Gracias por hablarnos, por enseñarnos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, poderoso Dios. Gracias, Señor. Aleluya.